Alemania está pidiendo donantes de sangre para transfusiones expresas. Se ha quedado sin banco de sangre en cuestión de pocos días. Y eso solamente tiene una razón, que la magnitud de bajas causadas por los contraataques iraníes es grande. Que no son solamente 4 o 6 soldados muertos, como alega Estados Unidos, los que se han producido. O sea, no solo han muerto probablemente 4 o 6 soldados estadounidenses. Por lo pronto, tiene que haber una cantidad de heridos de centenares, si no miles. Agente bonapartista. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido a Agente Bonapartista, que soy yo, un servidor, para hablar del tema del conflicto de Irán contra Estados Unidos e Israel, de cómo evoluciona, cómo se desarrolla después ya de varios días, 6 o 7 días aproximadamente. Ya he perdido la cuenta. Desde que se inició. Bien, vamos a ver. Lo primero que quiero reseñar es que Irán está respondiendo a un nivel técnico y de potencia bélica muy superior al que se imaginaba o se le presuponía. También se está viendo que la respuesta de Irán en todo momento está siendo proporcional a los ataques recibidos. Se está viendo que Irán no busca destruir el Estado de Israel. Busca devolverle golpe por golpe de forma proporcionada y no dejar ninguna agresión sin respuesta. ¿Por qué? Porque si hace gala, en su ideario, la República Islámica hace gala de un furibundo antisionismo y de que su fin último es el desmantelamiento de la entidad sionista. Disolver que exista un Estado sionista, desmantelarlo, disolverlo, que los colonos que hacen las veces de tales vuelvan a sus países de origen europeos o se queden a vivir como personas normales, pero no por el hecho de ser colonos judíos. Devuelven las tierras que robaron a los árabes palestinos y aquello sea un país árabe más normal y corriente. Ese es el objetivo último de Irán. ¿Por qué no aprovecha la coyuntura para cumplirlo si está demostrando una capacidad destructiva y de responder superior a lo que se le presuponía? Porque si hace eso, es probable que Israel acabe activando la doctrina Sansón. Una doctrina que solamente aplicaría en el caso de ver que va a ser destruido. En el último momento, cuando ya teme que le sobrevenga su destrucción como Estado, cuando su misma existencia se ve amenazada, el régimen, el aparato de Estado israelí, tiene dada la consigna de activar la doctrina Sansón, que significa utilizar la bomba nuclear como última defensa. O incluso ya que vamos a morir, morimos matando. Entonces, Irán lo sabe. Irán todavía no tiene capacidad nuclear. De lo contrario, habría hecho gala de ella para evitarse todos estos ataques que ha sufrido sobre sí. ¿Qué evita que hayan caído varias bombas nucleares hasta el momento sobre suelo iraní en este conflicto? Algo que muy probablemente hubiera ocurrido en el contexto de algo como finales de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por menos se le tiró una bomba nuclear, 2 bombas nucleares a Japón. Por menos, nada más que la consiguieron Estados Unidos, la tiraron, sin hacer pruebas ni nada. ¿Por qué ahora no ocurre así? No me cabe duda de que alguien como Trump, si pudiera permitirse tirar la bomba nuclear sobre Irán para zanjar el conflicto y salir, aparecer como vencedor, lo hubiera hecho. Como vencedor de forma rápida, sin mucho coste. A la economía, ni al tema del erario público estadounidense, al gasto militar. O sea, estamos hablando de que el gasto que ha tenido lugar... o sea, Irán ha destruido todos los radares estadounidenses en la zona. Ha dejado las bases estadounidenses en países árabes hechas un verdadero erial. Ha destrozado por completo las bases militares en Bahrein. Es decir, con Estados Unidos, Irán no se ha limitado. No ha perdido ocasión ni oportunidad de devastar todo objetivo estadounidense que ha pillado por medio. Las bases militares de Bahrein, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, todo hecho un erial. Vosotros tened en cuenta que ya he dicho que a partir de ahora va a ir aumentando el peso, el tonelaje de las ojivas explosivas que está metiendo en sus misiles de tipo bombas de racimo que está lanzando sobre Israel.
Eso nos da la idea de una proporcionalidad en la respuesta. Si tú me sigues atacando, a partir de ahora voy a ir incrementando poco a poco, gradualmente, el tonelaje de los bombazos que te meta. Y tú verás, todo daño que recibas será consecuencia de tus actos, de tus propios ataques. Tened en cuenta que al comienzo de la ofensiva estadounidense sionista contra Irán, Irán fue a la guerra de desgaste, lanzó muchos misiles no muy fuertes, pequeñitos, incluso algo obsoletos, con el fin de ir detonando las defensas antiaéreas estadounidenses e israelíes e irlas gastando para luego tener las manos libres a la hora de contraatacar buenos bombazos. Entonces, con cosas como la destrucción de los radares carísimos, había 10 radares de ese tipo en toda la región por parte de Estados Unidos, y encima Hezbollah ha destruido uno de los radares más importantes israelíes, con lo cual se han quedado ciegos Estados Unidos e Israel frente a los contraataques iraníes. Ahora no los ven venir, no saben por dónde les viene el aire. Claro, ahora Irán tiene las manos libres, tiene vía libre para dar la respuesta que considere, con la contundencia que considere, y lo está haciendo. Los países árabes, cuando han recibido ataques a sus objetivos, a territorio suyo, cosas suyas. Ahora, siempre que ha habido algún ataque sobre territorio de algún país árabe, ha sido sobre bases estadounidenses. Pero cuando ha habido un ataque a algún objetivo árabe, ha sido porque están brindando ayuda a Estados Unidos e Israel para poder atacar Irán, ayudándoles a repostar aviones de bombardero o de cazas de bombardero. Claro, entonces el tema va por ahí. Claro, si tú das gasolina a los que me están tirando las bombas, yo te voy a atacar el sitio donde das esa gasolina para que no puedan repostar. Es algo de lógica. Y esos son el tipo de ataques que reciben los países árabes. Pero además el tema de la refinería es por lo que he dicho. Si se les atacan las refinerías y pozos de petróleo a Irán para que quede su exportación inoperativa una vez haya terminado la guerra durante meses, yo no voy a ser el único. Y a quedar atrás en la competencia, ¿no? Y dejar que otros vendan el petróleo y yo no. Entonces, claro, si tú me haces daño a mi tema petrolero, a mi economía petrolera, yo se lo voy a hacer a la tuya. Porque ese aumento del petróleo, como consecuencia de cesar la exportación, países como Qatar, Bahrein, por no poder sacar el petróleo por el estrecho de Hormuz, ese cese de la exportación petrolera le aumenta el precio del petróleo a Estados Unidos e Israel. A Israel incluso le puede generar un serio problema energético. Entonces todo eso es una manera de ejercer presión para hacerlos parar la ofensiva cuanto antes, para no seguir 5 años ahí atacando hasta dejar hecho un erial. Y yo creo que si hasta ahora no han caído bombazos nucleares contra Irán, ha sido por eso, porque está Rusia y China detrás. Porque están ahí Rusia y China que tienen capacidad nuclear. Y, hombre, pues el primer bombazo nuclear que caiga abre la puerta, abre el riesgo de que se líe parda y se empieza a ver un intercambio de lanzamientos nucleares. Entonces nadie quiere eso porque amenazaría con la propia autodestrucción de los países en liza y por lo tanto no quieren tentar la suerte. Yo creo que si no estuviera Rusia y China como aliados de Irán con capacidad nuclear, ya habrían caído algún que otro bombazo nuclear contra Irán y no uno solo. ¿Por qué Irán está atacando refinerías de petróleo de países árabes? Si los países árabes no han declarado la guerra hasta el momento a Irán, no están atacando a Irán. Por 2 razones. Porque Israel y Estados Unidos no se privan de atacar pozos de petróleo y refinerías de petróleo iraníes. Y eso, en el caso de que termine ya la guerra, termine pronto, si sigue así, va a dejar a Irán durante un tiempo sin capacidad de vender su petróleo. Entonces, ante ese daño irreparable a su economía, a su aparato de Estado y a su sociedad, porque no olvidemos que el petróleo iraní está nacionalizado y gran parte del beneficio que genera repercute en el desarrollo del país y sus infraestructuras, no todo repercute en desarrollo militar ni en los bolsillos de los políticos iraníes. También repercute en el país. El país, gracias a la renta petrolera, ha vivido un enorme desarrollo desde que se nacionalizó el petróleo tras la caída del Shah y el advenimiento al poder de la República Islámica. No lo olvidemos.
tendrá sus cosas malas la República Islámica. Ha matado a mucha gente de partidos rivales en los 80, partidos laicos, como el Partido Comunista, el TUDE o el Partido Socialista iraní. O los mujahidín del pueblo. Pero también ha hecho muchas cosas buenas. Como desarrollar, con ayuda de la renta petrolera nacionalizada, las infraestructuras, las obras públicas, el sistema de carreteras, todo. Y urbanizar el país. Un país que era eminentemente rural para cuando cayó el Shah, el rey de Persia. Bien, pues claro, tú destrozas, como está haciendo Israel y Estados Unidos cada vez que puede, pozos petroleros al punto de llegar a provocar lluvia ácida. Ha provocado tal nube de contaminación fruto de un incendio en un pozo petrolero, uno de los ataques de Israel y Estados Unidos, tal nube de contaminación sobre Teherán que se ha mezclado con lluvia, que ha tenido lugar lluvia coincidiendo en ese momento y ha dado lugar a lluvia ácida, que produce quemaduras si sales a la calle y te da el agua. Eso que se dice a veces de cuando llueve mucho y la gente corre a guarecerse, se dice, tranquilo que es agua, no quema. Pues el agua provocada por esta lluvia ácida, fruto de un bombazo sobre un pozo petrolero que ha generado una nube de contaminación descomunal que ha opacado el cielo diurno de Teherán, haciendo que de día parezca de noche, como en algunas películas de miedo, de terror, ¿verdad? De lo típico de cuando se va al castillo del conde Drácula y de día todo se ve de noche, ¿no? Antes de incluso de que se ponga el sol. O el cielo oscuro, tétrico, lúgubre, ¿no? Ese rollo, pues parecía eso. Y eso ha provocado lluvia ácida. Y esa lluvia, aunque sea agua, sí quema. Entonces, claro, ese daño a los pozos petroleros, a la infraestructura petrolera de Irán, si Irán no lo devuelve, si Irán no devuelve esos golpes sobre objetivos que puedan causar un daño comparable a la economía estadounidense e israelí, va a quedar en desventaja estratégica cuando termine la guerra. Va a quedar sin poder vender su petróleo mientras los rivales o vecinos árabes sí lo venden. Se benefician y Estados Unidos e Israel se van de rosita. La doctrina iraní es, ante cualquier agresión, nosotros no iniciamos la guerra, somos pacíficos, pero ante cualquier agresión respondemos, y respondemos de manera proporcionada. Y lo que se está viendo en los ataques contra suelo israelí es que Irán está utilizando un tipo de misiles con ojivas de racimo, es decir, un misil que detona en el aire y suelta una lluvia, una marejada de pequeñas bombas, de pequeños proyectiles y misiles con bastante fuerza, que impactan a granel sobre el objetivo que sea, destrozándolo, derruyéndolo. Y entonces lo que estamos viendo es un Israel que está quedando desolado, destruido. Pero claro, una cosa que cuida mucho el bando occidental, el bando estadounidense sionista, es el tema de la propaganda y de la censura. En Israel, si tú grabas el momento en que cae una bomba o los daños que ha provocado y lo subes a redes sociales, vas automáticamente detenido y a juicio y quedas en prisión 5 años. En cuestión de 24 horas. En un juicio expreso, ¿no? Un juicio rápido, célere. Entonces, claro, no es fácil que llegue información, que lleguen imágenes de la magnitud de los destrozos causados por los impactos iraníes a modo de respuesta, los impactos misilísticos. Se está viendo lo que se decía, que Irán bajo ningún concepto puede mellar, puede limitar su capacidad misilística porque es la principal defensa que tiene, al no tener la superioridad sobre su propio cielo por tener aviones más atrasados. Aún así, Rusia le ha dado aviones de última generación, Su-35, pero los pilotos iraníes no han tenido tiempo de manejarlo. Se tarda mucho en acostumbrarse a un nuevo tipo de avión. O sea, básicamente tienes que fusionar tu cuerpo con los mandos del aparato y hacerte a ello. Los pilotos iraníes llevan años hechos a los F-15 y similares, a aviones que hoy se considerarían obsoletos. Entonces son rusos los que están pilotando, son pilotos rusos los que están pilotando esos aviones cedidos por Rusia. No sé si será una cantidad de aviones suficiente como para contrarrestar los ataques israelíes y estadounidenses por aire. No lo parecen, pero algo hacen. En cualquier caso, están tratando de censurar a toda costa, de incluso negar, ocultar
cualquier daño o baja causada en su propia fila. Y una cosa que se está viendo es que en Alemania, que es a donde se están retirando los heridos del ejército estadounidense, porque no pueden retirarse a Estados Unidos porque pilla demasiado lejos, hay que cruzar el Pacífico, cada vez que hay una baja estadounidense se retira a Alemania. Cada vez que hay un soldado estadounidense herido, va a curarse a Alemania, a hospitales de Alemania. Pues en Alemania se han agotado las bolsas de sangre. Alemania está pidiendo donantes de sangre para transfusiones expresas. Se ha quedado sin banco de sangre en cuestión de pocos días. Y eso solamente tiene una razón, que la magnitud de bajas causadas por los contraataques iraníes es grande. Que no son solamente 4 o 6 soldados muertos, como alega Estados Unidos, los que se han producido. O sea, no solo han muerto probablemente 4 o 6 soldados estadounidenses. Por lo pronto, tiene que haber una cantidad de heridos de centenares, si no miles. De centenares, si no más de 1000. Eso en heridos. Y si hay tanta gente herida y están agotándose las reservas de bancos de sangre para hacer transfusiones necesarias, que de repente han sobrevenido estos días, en Alemania, la única explicación de eso es que haya gente muy maltrecha, con un pie en la tumba, que es cuestión de vida o muerte que reciban esa transfusión. Y en consecuencia, si encima se han agotado las transfusiones, es probable que haya muchos muertos como consecuencia de estas heridas, de que hayan muerto muchos soldados en el hospital o incluso en el transporte a ese hospital alemán. Es decir, si hay tantísimos heridos, habrá también una cifra proporcional de muertos. Por lo tanto, es probable que la cifra de bajas estadounidenses provocadas por Irán sea de centenares. Y así lo ha dicho un informativo canadiense, que ha dado la cifra de 600. Son cifras no oficiales, cifras que se tratan de coartar, de censurar, de evitar que lleguen, que vean la luz pública, pero que son una realidad. ¿Por qué Estados Unidos e Israel cuida tantísimo el relato? Ejerce tal censura, cuida tanto el tema de la propaganda, porque un objetivo fundamental para Trump es aparecer ante la opinión pública como vencedor, y no lo está consiguiendo, lo cual lo lleva a una huida hacia adelante. Ya son varios los miembros del Estado Mayor y del ejército, altos cargos del ejército estadounidense, así como políticos, los que han reconocido que Estados Unidos había subestimado la capacidad iraní de responder, que no habían previsto tal potencia de fuego y tal capacidad de respuesta. Se está intentando destruir las lanzaderas de misiles iraníes, pero el problema es que están dispersas, no están concentradas en puntos concretos, están repartidas, dispersas por todo el país, distribuidas. Y te las encuentras que salen los misiles desde debajo de montaña o incluso de debajo de un arenal en mitad del desierto. No es posible destruir todo eso. Irán lleva años preparándose para un conflicto de estas características. ¿Por qué, si le habían aconsejado incluso a Trump no hacer la guerra, por qué si todos los predecesores de Trump, los presidentes de Estados Unidos anteriores, no se han atrevido a atacar Irán? ¿Por qué Trump sí lo ha hecho? Contraviniendo el consejo de los técnicos y asesores, tanto en materia militar como política. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este suicidio? O sea, la cantidad de pérdidas económicas provocadas por el contraataque iraní es enorme. Es de miles de millones de dólares. Es cierto que el Pentágono maneja una cifra muy superior. No sé, de 800.000 millones de dólares, una cosa así. Y a lo mejor lo que se han perdido pues son 2 o 3 mil millones de dólares, pero es una cifra cuantiosa. Y en cualquier caso, el problema es que está agotando la munición disponible en el frente, que hay que enviar más munición. Y es un gasto que bueno, es escandaloso de cara a la opinión pública. Y desde luego el contraataque iraní a refinerías de países árabes del Golfo Pérsico y el cierre de facto del estrecho de Hormuz está provocando tal subida del petróleo y en consecuencia de la gasolina, y a la postre lo provocará del transporte de los alimentos y por tanto del precio de los alimentos en el supermercado, que eso está teniendo un impacto real sobre la economía de países tanto europeos como de Estados Unidos. Y esto
putea a la opinión pública estadounidense y la predispone en contra de su presidente Trump y de su guerra. Algo que afecta muchísimo a la sociedad estadounidense es la subida del precio de la gasolina, porque lo hacen todo en coche, se desplazan en coche, van a comprar al supermercado en coche. Prácticamente no hay acerado. De algo parecido se queja la gente de Puerto Rico, donde se ha trasladado el modelo Yankee en esta materia. Tema de acerado, ¿no? Hacerlo todo en coche, ir a la vuelta a la esquina en coche. Y eso gasta un huevo de gasolina, y si la gasolina está cara, pues repercute negativamente en tu economía, en tu bolsillo, y te sangra, te drena. ¿Por qué Trump ha hecho todo esto entonces? No hay otra explicación que porque se ha convertido en un pelele de facto de Netanyahu y de Israel. Y eso tiene que ver con los escándalos de acusaciones de pedofilia que se le achacan y que se han descubierto a raíz de la desclasificación de todo el tema de Epstein. Los famosos archivos de Epstein. A día de hoy se sabe que Epstein era un agente de inteligencia presumiblemente relacionado con el Mossad, con Israel, sí, que era un agente del Mossad, que hizo todo eso como una especie de trampa de miel contra famosos personalidades del mundo estadounidense y políticos estadounidenses, para chantajearlos, para poder chantajearlos, para tener algo contra ellos. Si se implican, o sea, se les ofrece ir a una fiesta donde hay orgías, donde hay de todo, y hay pedofilia, y una vez que se reúne pruebas contra ellos, los que piquen en ese cebo, en medio de una borrachera, puestos de cocaína hasta las trancas o lo que sea, piquen en el cebo, se reúne, se recopila pruebas contra ellos, o simplemente por haber estado allí presenciando eso y luego no decir nada, ser testigos y callárselo, por miedo a represalias, ¿no? Pues se tiene pruebas contra ellos y se los chantajea. Si tú hablas en contra de Israel, vamos a sacar esto. Si tú haces políticas en contra de Israel, vamos a sacar esto. Y si tú no haces lo que te dice Israel, si tú no atacas a Irán cuando Israel te lo pide y dice, te lo manda, vamos a sacar esto. Esta es, por otra parte, las consecuencias de que los votantes estadounidenses hayan hecho la gracia de votar a Trump. El problema de la llamada pseudo-revolución de derechas, o sea, los partidos de nueva derecha, ultraliberales a tope, neoconservadores a tope, antifeministas tipo Vox, tipo Trump, que vienen a querer remover el statu quo, a cambiarlo, a trastocarlo y a romper dicho statu quo y a cambiarlo todo, algo así como una especie de revolución de derechas. Ese populismo de derecha, esos partidos de nuevo populismo son muy peligrosos, porque al querer trastocar el statu quo, lo que ya ha funcionado para la estabilidad del Estado, para el orden geopolítico internacional, y si en todo este tiempo eso ha ido funcionando, no se han producido grandes conflagraciones, grandes desestabilizaciones, nada que trastoque el tema de produciendo un alza del precio del petróleo en la región, cosas de ese tipo. O sea, intentar ahora entrar como elefante en una cacharrería, cogiendo el toro por los cuernos y yendo ahí a golpe y porrazo a la raíz del problema, como quien dice, a dar dos varapalos bien dados, lo que haces es agitar el avispero y puedes generar una escalada bélica. Puedes generar una desestabilización de la hostia, cosas como lo que pasó en Libia. Claro, se intentó ahí ir a saco a quitar a Gaddafi y el resultado fue que hubo flujos migratorios terribles procedentes del sur hacia Europa, que con Gaddafi no había, porque mantenía eso bajo control. Entonces, ese es el problema de hacer este tipo de cosas. Y eso es Trump, básicamente. O sea, Trump, al matar a Jamenei, pongo un ejemplo muy sencillo. El asesinato de Jamenei por parte de Estados Unidos e Israel. Al matar a Jamenei, ha hecho que el sucesor sea su hijo, radicalizado, su hijo, que es conocido por ser de ala mucho más dura que su padre. Su padre había sido templado por los años y la experiencia, y por una visión en perspectiva, una visión de conjunto que te hace tomártelo con más calma. No vas a cambiar las cosas de la noche a la mañana. ¿No?
la juventud te da ese rollo irreverente, irresponsable, insensato, imprudente. Ese tema, ¿no? Entonces, claro, hereda el cargo su hijo, además azuzado por la muerte de su padre, y viene a, como quien dice, a comerse el mundo, ¿no? Entonces se cree que puede desmantelar la entidad accionista de la noche a la mañana. Ese es el problema. Entonces ha conseguido fortalecer el régimen y endurecerlo, volverlo más de ala dura de lo que era, bunkerizarlo, porque además estamos en el contexto de una maniobra bélica de asedio y acoso y derribo y de hostigamiento sin precedentes sobre Irán como no había vivido nunca. Entonces todo eso necesariamente va a bunkerizar al régimen. Se está hablando de que la Guardia Revolucionaria, llamada por sus detractores la SEPA, el término SEPA significa mercenario, es el mismo término del que viene en español cipayo. Para que nos entendamos, en Irán hay dos ejércitos: el ejército convencional tradicional, que está para defender el país en caso de guerra por parte de otro país, y luego está la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, o el Consejo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que sería un brazo político del ejército, un ejército político con ideología, con una misión muy clara de corte antisionista, antiimperialista, panchií, etcétera, ¿no? Digamos, vinculada a los ideales de la revolución islámica, como se la denomina, que es revolucionaria en tanto que va contra el sionismo y contra el imperialismo. No sería revolucionaria en la medida que va metiendo cosas carcas en contra del laicismo y demás, cosas conservadoras. Pero sí es revolucionaria en cosas como la nacionalización del petróleo, la nacionalización de la banca, instaurar la economía del bazar, dando un fortísimo apoyo a la pequeña y mediana empresa y economía, a los pequeños comerciantes, medianos comerciantes, poniéndole prácticamente cero impuestos, salvo que tengan muchas tiendas o muchas empresas. Entonces, el tema de invertir parte de la renta petrolera en poner de facto una especie de seguridad social, lo que se llama BIME, que significa seguro, que es que tú pagas 100 euros al año y al final de tu vida tienes derecho a una pensión. Todo eso se sostiene, se financia en gran parte con la renta petrolera. El tema de que tú dejes tu dinero en el banco y te vaya dando un 21% de interés de beneficio, un sistema de renta antigua bancaria, todo eso es revolucionario. Si nos fijamos bien, aunque haya un sistema de mercado que podríamos tildar de capitalista en Irán, todo ese impulso, ese clima fiscal agradable para la pequeña y mediana economía que le da vitalidad, a pesar incluso de las sanciones económicas de tipo bloqueo que devalúan la moneda y la dificultan, que eso es más reciente. Eso, cuando yo he ido allí hace unos años, 3 años, no era así. O sea, tú ibas por la calle y veías un montonazo de tiendas abiertas, talleres. O sea, la calle rebosaba actividad económica, rebosaba trabajo, rebosaba gente ganándose el pan humilde y honradamente, con su pequeño negocio, su pequeño taller, su pequeña tienda, y carteles comerciales en letra arábiga, arábigo-persa, por todos lados. Pues, eso es revolucionario, y si lo miramos bien, es gran parte del programa económico del socialismo marxista en su vertiente titoísta. Si miramos la antigua Yugoslavia de Tito, del mariscal Tito, no era estatismo puro, sino que se permitía que hubiera cooperativas, privadas o semiprivadas, cooperativas de trabajadores que se constituyeran en empresa, y todos los trabajadores de esa empresa eran copropietarios de la misma. Y se permitía que hubiera pequeñas empresas, y siempre y cuando no afectaran a los sectores estratégicos y no perjudicaran a empresas estatales, y la competencia entre empresas no llegara a ser lesiva para el interés social, se permitía a escala regional, a escala local, que hubiera comercio privado, comercio de tipo empresa privada. Es decir, había una especie de síntesis entre la economía de mercado y una economía estatista planificada con los sectores estratégicos de propiedad estatal, y además bajo control obrero. Y había empresas pequeñas también públicas, estatizadas bajo control obrero. Que sean bajo control obrero significa que, de facto, la clase trabajadora tiene el control de los medios de producción. No solamente una burocracia de Estado, de partido único.
Entonces, eso era Yugoslavia. Bueno, pues en Irán toda esa parte de vitalidad a la pequeña y mediana economía la tenemos. Y grandes sectores estratégicos también están nacionalizados. Lo que pasa es que hay grandes capitales también, hay grandes empresas privadas coexistiendo con él. Entonces, gran parte del programa socialista titoísta está conseguido en Irán. Desde ese punto de vista es revolucionario. Bueno, pues la famosa Guardia Revolucionaria que ha sido tildada de organización terrorista por la Unión Europea, que ya me dirás tú, cuando es la que más se ha partido la cara en la lucha contra Al-Qaeda, contra el Estado Islámico y contra el yihadismo en Siria y en la región. O sea, si algo ha permitido que el yihadismo no tome el poder de grandes territorios, de grandes zonas de Siria e Irak, convirtiéndose en un Estado terrorista de facto, que tenga muchísimos más recursos para poder poner atentados en Europa y matarnos a la gente común y corriente de a pie de forma aleatoria, ha sido Irán el que le ha puesto coto a todo eso, el que le ha hecho mella, el que lo ha combatido, dejándose la vida. Junto con el régimen sirio de Bashar al-Assad, hoy extinto. Y junto con las milicias kurdas, que ahora actúan como cipayos de facto de Estados Unidos y de Israel, pero bueno, al final los han dejado ahí con el culo al aire ante Turquía y ante Golani, el nuevo gobierno yihadista de Siria. Entonces, o sea, no tiene sentido tildar de organización terrorista a una gente que precisamente lucha contra el yihadismo wahabita, contra el terrorismo salafista. Eso no tiene sentido. Pero bueno, este brazo armado, este brazo armado de la revolución islámica, este brazo político del ejército islámico, bueno, pues se está hablando de que podría tomar el control del país y militarizar el régimen. Sí, el régimen hasta ahora no estaba militarizado. Habría un gobierno militar de la SEPA, del brazo político del ejército iraní, del ejército político antisionista iraní, el que vigila que se mantengan los valores de la revolución islámica y que no se pierda el tema del velo. O sea, ¿os dais cuenta de lo que esto significa? La jugarreta, hacer la gracia por parte de Trump ha conseguido el efecto contrario. Ha recrudecido el régimen en lugar de quitarlo. No ha sido un Trump, ayúdanos. Ha sido un Trump, métenos el dedo por el culo. Bien metido. Son las consecuencias de hacer la gracia de votar a esta derechona recalcitrante de nuevo cuño que se vende como políticamente incorrecta y que viene a revolverlo todo, a cagarse en el statu quo y a dar dos varapalos encima de la mesa. Esa derecha populista de tipo Trump y de tipo Vox. ¿O tenéis alguna duda de que si Vox estuviera gobernando ahora en España, España habría ido a la guerra junto con Estados Unidos e Israel? Habría sido el único país europeo en hacerlo, probablemente pionero. El primero, porque puede que se hubiera arrastrado a otros. O sea, estaremos ante un contexto geopolítico mucho más reaccionario y además a costa de nuestra nación. No tendríamos el único gobierno de Europa que se ha puesto a la guerra y a apoyar la guerra y que no ha permitido que se utilicen las bases estadounidenses sobre suelo español para ayudar a la guerra. Entonces, eso es un orgullo que tenemos precisamente porque no tenemos, primero no tenemos el PP. Si hubiera el PP, se habría dejado utilizar las bases de Estados Unidos en España para ayudar a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero si estuviera Vox, directamente España habría ido a la guerra. Se habría repetido la historia de Aznar con el trío de las Azores. No olvidemos que Vox es el extremo PP. Entonces, si votar a esa derechona recalcitrante sobre pretexto de librarnos del comedero de tarro feminista va a conllevar ese precio, o que intenten hacerle recortes al tema de los funcionarios, quitarle derechos, cuando son el único cuerpo de la clase trabajadora española que tiene los derechos que debería tener todo trabajador, unos derechos que son una mina, una joya. O sea, es el programa de la socialdemocracia y del sindicalismo europeo de los años 50. O sea, los derechos que tienen los funcionarios en España ni nos lo creemos. Tienes una estabilidad laboral, tienes una seguridad laboral, tienes que trabajar. Si dejas de atender a tu trabajo, acabas teniendo incidencias y si se acumulan, puede abrírsete un expediente disciplinario
y en el peor de los casos puedes llegar a perder tu plaza, en casos ya muy graves, ¿no? Pero quiero decir que tenemos unos derechos, el que consiga ser funcionario en España, o sea, todos tenemos la posibilidad de estudiar como un cabrón y ser funcionario. Y una vez que se consigue, se tiene unos derechos que los debería tener cualquier trabajador. Los tienen los funcionarios, los tiene el sector público, que va a ser el único que no se extinga con la inteligencia artificial. Partidos como vos quieren hacerle mella a eso, quieren quitarle a eso, van en contra de eso. O sea, si ese va a ser el precio de librarnos del comedero de tarro feminista, de intentar el feminismo moldear a la sociedad como un chicle, metiendo cosas como normalizar las operaciones de cambio de sexo, amputándote genitales cuando no tienen ninguna clase de problema, simplemente por capricho, bueno, irle comiendo el tarro a los niños en el colegio con eso, si para quitar eso tenemos que ir a la guerra, porque lo dice Netanyahu, para salvarle el culo a Trump, y tenemos que empezar a ver cómo se recortan o se pretenden recortar y privatizar funcionarios, cosa inédita en España que ningún otro partido se atreve a remover y hacer. Si el precio de esa derechona recalcitrante, de ese populismo de derechas, de votar a ese populismo de derecha en España va a ser ese, PSOE 1000 años. Un partido socioliberal, globalista, financiero, que le besa el culo también a Israel, pero con ciertos límites. Le pone límites. O sea, el precio de... O sea, un partido que no me hace ninguna gracia. Un partido que Felipe González lo puso la CIA, que nos metió en la OTAN, que es el sabueso de la banca alemana en España, que no invierte nada de todas las ayudas europeas que le dan, ni todo el dinero público en desarrollar industria pública, sino que simplemente se lo funde todo en obras públicas. Un partido no me hace gracia en ese sentido, que apoyó el plan Bolonia, la privatización de la enseñanza, bueno. Pero si el precio de quitar a ese partido, de quitar a Sánchez, el único que ha tenido los cojones de plantarle cara a Trump y de decirle no a la guerra. Trump, hijo de perra. Si el precio de quitar eso y de poner a una derechona, o peor aún, a un populismo de derecha como Vox, va a ser ir a la guerra para mayor gloria de Israel, PSOE 1000 años. En ese sentido lo tengo muy claro. O sea, no todo vale. No hay que comulgar con según qué ruedas de molino. He dicho. Firmado, agente bonapartista.